Habla Teresa Pàmies. Es decir, que nadie diría que Barcelona estaba en guerra. Empezaron a aparecer naturalmente mujeres en mono, que era el disfraz de aquella època, ¿no? Però sí que denotava una situació revolucionària. Hi havia moltes més banderes, hi havia molta gent pels carrers cridant a que es fessin voluntaris y hi havia molts camions que s'anaven cap al front. Y moltes cançons. Después, efectivamente, todo cambió. Barcelona era una gran fiesta popular. Pocos días después del levantamiento militar, la revolución se había extendido por casi toda la España republicana. El gobierno de la República no podía contener la revolución. Más adelante, gobierno y revolución entrarían en conflicto, un conflicto que desgarraría a la República. La Guerra Civil Española. Quinto episodio. Cara y cruz de la revolución. Desde Madrid y otras ciudades republicanas salían columnas de milicianos a combatir a los rebeldes. En estas primeras semanas de la guerra, las milicias eran prácticamente la única defensa de la República. Al principio, socialistas y comunistas, anarquistas y republicanos marchaban unidos. Más tarde, los diferentes puntos de vista sobre las formas de luchar la guerra y de hacer la revolución habrían de provocar violentas divisiones entre la izquierda. Pero en julio de 1936 solo había una causa común. Hombres y mujeres estaban dominados por la euforia y el éxtasis de la revolución. Todo cambió de repente, hasta los toros. Los toreros se vistieron de calle y cambiaron el saludo tradicional por el puño alzado. Cataluña era el baluarte del anarquismo. Aquí la revolución era más profunda, más radical. A finales de julio, los anarquistas armados que habían derrotado la rebelión militar dominaban la ciudad. Era el momento que los militares como Josep Costa habían estado esperando durante tantos años. Pero en aquellos momentos, cuando se produce el rompimiento, cuando la sociedad revienta, el entusiasmo de la clase trabajadora es tal que se proyecta en los sindicatos, en los partidos políticos, en todos los lugares donde la gente concurría con un entusiasmo y una vitalidad que difícilmente es explicable por la simple razón de que los años han corrido y es muy difícil dar un cálculo exacto de todo aquello que me dio. Pero sí tengo que decir que entre nosotros, multitud de nosotros dijimos, ahora es la hora de acabar con todo lo que hasta ahora nos ha oprimido. El gobierno autónomo catalán había perdido la autoridad. Las estructuras del poder se habían hundido. Iglesias y conventos habían sido incendiados y saqueados. Las autoridades catalanas no tenían otra salida que ofrecer el gobierno a los anarquistas. Fieles a sus principios, los anarquistas lo rechazaron.
Estaban convencidos de que tras la explosión revolucionaria el pueblo crearía espontáneamente una sociedad libre, sin Estado, sin Iglesia y sin capitalismo. La anarquista Federica Montseny explica así su posición. Si tomábamos el poder nosotros porque éramos mayoritarios, era a costa de traicionar el pacto de lucha común que habíamos, en cierto modo, sellado con la sangre de muchos de nuestros hombres, de un lado y de otro, de comunistas, socialistas, sindicalistas, rabasaires y sobre todo anarquistas. Era traicionar ese pacto y realizar en Cataluña lo que habían realizado Lenin y Trotsky en España con la toma del poder por el partido bolchevique. No lo hicimos y se nos ha reprochado muchas veces. Pasado el tiempo, quién sabe, quizá hubiéramos debido hacerlo. Algunos anarquistas creen que negarse a tomar el poder fue un error fatal. Pero en aquel momento la prioridad era la guerra, aunque para los anarquistas no era solamente la guerra contra los rebeldes, sino contra todo el sistema capitalista. Mientras las columnas salían a combatir al enemigo, comités de trabajadores intentaban crear un nuevo orden revolucionario. Habla Pons Prades. En aquella época, pues, las dificultades, estas primeras dificultades eran parecían que no podían superarse, insuperables. Pero ahora, con el tiempo, yo me he dado cuenta que la gente hizo un derroche de mucho sentido común. Se improvisó, sí, muy milagrosamente. Yo creo que el milagro ahí, porque es la palabra, aunque sea de raíz religiosa, para caracterizar mejor, es milagro. Y el milagro lo hizo el pueblo llano. La nueva sociedad revolucionaria empezó a funcionar a pesar del caos inicial. Gran parte de la economía catalana estaba en manos de los trabajadores. En Barcelona, comercios e industrias, los tranvías, hasta los cines y restaurantes habían quedado bajo el control de comités de trabajadores. Los sindicatos organizaban la distribución de provisiones. Camiones de los sindicatos iban a los pueblos para canjear todo tipo de productos por comida. Este sistema de canje mantuvo a Barcelona alimentada durante los primeros meses de la guerra. Para los anarquistas el dinero era la encarnación del mal y en algunos sitios quedó inmediatamente abolido. Las amas de casa iban a la compra con bonos del comité. Pero claro, los bonos, ¿qué representaban? Porque los bonos tuvieron que representar, me parece que era lo más justo entonces, representar las horas de producción. Las horas que un obrero pasaba a ser un mueble, o las horas que pasaba un campesino en recoger, pues en sembrar, en labrar, todo calculado en horas de producción. Y eso produjo muy buen efecto en los medios rurales, claro, poder querer equiparar, y en todas partes, claro, poder querer equiparar, igualar el trabajo. Con los vales se podía comprar pan. Incluso servían para comer en el Ritz. Los grandes hoteles se habían transformado en hospitales o en restaurantes populares al servicio de los milicianos y de familias obreras, como el que muestra este documental anarquista. En sus grandes cocinas se prepara la comida para cuantos van al hotel a saciar su apetito. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. Con las fábricas y comercios en manos de los trabajadores,
Los dirigentes anarcosindicalistas como Josep Costa intentaban reorganizar la producción. Y les dijimos que fuesen a la fábrica y que no se moviesen, que ya se les darían instrucciones. Pero a continuación reunimos a la dirección. Lo reunimos en el ayuntamiento y naturalmente les planteamos la cuestión. Bien, señores, ha pasado una cosa gorda aquí. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero las fábricas han de andar. Y os pedimos, sobre todo, que mañana todos estéis al pie del trabajo a la hora que cada uno empiece. A las 5 o a las 8. ¿De acuerdo? De acuerdo. Con la advertencia de que las relaciones de trabajo no pasen por el mismo camino que pasaban antes. La CNT, el sindicato anarquista, se había visto desbordado por esta revolución repentina. Fueron los militantes de base los que dirigieron la toma de las fábricas. Los empresarios se quedaron en sus puestos, tenían que cumplir las órdenes de los comités. Casi 2000 empresas fueron colectivizadas en Cataluña. Fue la mayor experiencia autogestionaria jamás realizada en Europa occidental. Los trabajadores introdujeron reformas inmediatas, mejoraron las condiciones laborales, establecieron seguros médicos y pensiones. Al mismo tiempo, se creaba un clima de terror revolucionario. Al cabo de 6 días de haber empezado, hacia el día 25 de julio, en Tarrasa, mataron 10 u 11 industriales. Los asesinaron. Se cogió un pánico general a toda la burguesía catalana, porque todo hombre se veía ya con la cabeza cortada. Yo le dije a mi padre que nos marcháramos. Y había tiempo de marcharnos, porque aún estaba todo desorganizado, y mi padre entonces me dijo, si Dios quiere que me maten, que me maten. Yo me quedo. I el meu pare em va dir, diu, si Déu vol que em matin, jo em quedo. El terror revolucionario se extendió por la España republicana. En la mayoría del país, los conservadores apoyaron la rebelión militar. En Cataluña, la clase media mayoritariamente liberal y prorrepublicana quedó entre la espada y la pared. Jo no era ni d'un costat, Yo no era ni de un lado ni de otro. No era anarquista, no era comunista. Era un hombre liberal, respetando el pensamiento de los demás. Y por otro lado, nunca podía ir a luchar a favor de Franco, que era y es aún contrario a mi manera de pensar. El gobierno republicano consideraba que la revolución ahondaba sus divisiones y podía incluso llegar a costarle la guerra. Así opinaban no solo los republicanos moderados, sino también el Partido Comunista Español. De momento, la revolución significaba una nueva forma de vida por los asesinatos y las colectivizaciones. Los pilares de la vieja sociedad se habían derrumbado. La violencia anticlerical había pulverizado el poder de la Iglesia y su influencia social. Para el hombre era un cambio radical. Para la mujer, una nueva vida. Pero es que aquella explosión revolucionaria permitió a las mujeres un liberamiento, casi diría, total. No podíamos ver la guerra igual que la veían los hombres. Para los hombres no habían cambiado mucho las cosas, pero nuestra vida sí que cambió verdaderamente. La mujer ocupó los lugares de los hombres, no solamente en las fábricas, solamente como mano de obra. Porque incluso en la industria de guerra todo eran mujeres. Ahora ser mujer y ser joven era lo ideal. La revolución produjo cambios drásticos y repentinos. El aborto fue legalizado. Al principio las mujeres fueron a luchar y a morir en las trincheras. El poderoso movimiento feminista intentó eliminar la prostitución, una reliquia del pasado capitalista.
Los prostíbulos del barrio chino de Barcelona fueron clausurados. Se crearon nuevos centros de reeducación para las prostitutas, pero erradicar el vicio no era tan fácil como parecía. Y hubo mucha discusión en el sindicato porque, claro, decía, bueno, nos hemos enterado que habéis cerrado los prostíbulos. Sí, bueno, pero los que iban a los prostíbulos, ¿a dónde irán ahora? Y bueno, la gente decía, pues que se busquen novia, que se casen. Sí, bueno, pero eso no se hace el día de la mañana. Debéis haber cerrado pues 2 prostíbulos hoy, 2 mañana, que la gente se fuera entrenando a casarse, a no ir a los prostíbulos. Las tabernas igual, la gente que trabaja ahí, los camareros, la gente que vive de eso. ¿De qué va a vivir? Nada, les enseñaremos otro oficio. Sí, pero ¿dónde? Había lo que dicen los pragmáticos, los realistas, que no veían la revolución tan fácil, que no lo era. Pero claro, los otros eran los moralistas, los que más o menos impregnaron la Revolución Española de ese aire sano que tuvo. Los anarquistas eran partidarios del amor libre, de que las parejas se unieran o separaran sin aprobación de la Iglesia ni del Estado. Los jóvenes revolucionarios estaban encantados. Sus madres no lo veían tan claro. Hubo madres que vinieron al sindicato, que vinieron a ver a gente que consideraban que eran los apóstoles del amor libre y decían, ¿veis qué resultado está dando? Mi hija se ha marchado sin darme cuenta, vive en tal sitio. Pues eso lo encontramos muy bien, sí, pero es que resulta que a lo mejor ese chico se irá y nosotros no sabemos ni cómo se llama. Bueno, total, que el sindicato decidió que eso se formalizaría en cierto modo. Entonces se hicieron lo que llamaban casamientos revolucionarios. Había muchos tipos de casamientos revolucionarios. En todos los casos era una ceremonia breve e informal. Entonces hacía un documento en triple ejemplar, teclado, original 2 copias, el original se quedaba en los archivos del sindicato y se daba una copia al marido y uno a la mujer. Y le decía, cuando algún día tengáis problemas y os queráis separar, pues venís aquí con los 2 papelitos, sacamos el del archivo, les pegamos fuego a los 3 y ya estáis libres otra vez. Esa era la ceremonia oficial, pero luego resulta, claro, que ahí entró, como en muchas ocasiones, la necesidad de coaccionar un poco para que la gente entrara a razón al no estar preparada, al no haber tiempo para la persuasión y la educación, entraba a la ocasión. Entonces el sindicato, que era muy sevillano y muy gracioso, cuando salían se cogía al compañero, al macho a un lado, y le decía, bueno, eso como os he dicho, quemar los papeles, eso no es tan fácil como piensas, ¿eh? Eso tiene que venir argumentado y pesado con cosas de peso. Así que aquí no me llamáis con puñetas, porque si venís con puñetas yo a ti te pego una patada en los cojones y te acuerdas toda tu vida, ¿eh? Así que ala, andando. Que seáis felices y viva la revolución. Ala, para casa. Estas transformaciones revolucionarias ocurrían en casi toda la España republicana y a veces impulsadas por la presencia de columnas de milicianos dirigidas por militares improvisados como el anarquista Buenaventura Durruti. Los campesinos jóvenes se unían a las columnas. A su paso, la revolución se extendía por Aragón. El viejo sueño anarquista de crear colectividades rurales se convirtió en realidad en Aragón. Todas las formas de producción pasaron a manos de la comunidad. Las colectividades rurales estaban dominadas por los anarquistas. Formaban un área prácticamente independiente dentro de la República. El Consejo de Aragón coordinaba sus actividades. Mas de las Matas es uno de los pueblos aragoneses colectivizados en ese verano revolucionario del 36. Fue una experiencia que el pueblo no ha olvidado. Estos 3 hombres eran jóvenes anarquistas que participaron en colectivización de Mas de las Matas. Benigno Castañer era ebanista. Mis máquinas fueron las primeras que fueron al taller colectivo. Se hizo un taller ahí a las afueras, suficiente grande, y todos los carpinteros fueron ahí.
Entre ellos nombraron un delegado, que es el que estaba en contacto con el comité. Lo mismo que se hizo para carpinteros, fueron los albañiles, fueron los barberos, fueron los herreros, unos y otros, todos así, los sastres también. Pues como todos estaban dentro de la colectividad voluntariamente, los barberos estaban todos voluntariamente. Sí. Se buscó un local grande y las 3 o 4 se juntaron los sillones y toda herramienta y todo, y allí trabajaban gratis. Y cuando más trabajaban era después que los campesinos habían terminado de trabajar en la huerta por ahí. Porque también hubo inconvenientes con eso. Algunos decían, ay, estos barberos, estos grandules que de día se pasean por ahí, pero tengo que decir, pero trabajan la noche. Que ellos trabajaban hasta las 10 de la noche para llegar a todos. No, había gente que no se daban cuenta que esos trabajaban más tarde. En fin, esos son pequeños inconvenientes. Los anarquistas obligaron a toda la derecha del pueblo a entrar en la colectividad. Al igual que en Cataluña, la revolución sembró el terror en Aragón. Bandas armadas recorrían los pueblos asesinando a todos los que consideraban demasiado ricos, demasiado conservadores o demasiado religiosos. En Mas de las Matas, aunque el comité local intentó impedirlo, fueron asesinados 6 derechistas. Aquí, los únicos que pudieron conservar sus propiedades fueron los republicanos y socialistas. Para todos los demás, para los que entraron en la colectividad por convicción propia o por la fuerza, el mundo del dinero y de la propiedad, de pobres y ricos, había desaparecido. El dinero quedó abolido. Como ya he dicho otras veces, pues se creó la tarjeta familiar, que estaban todos los miembros de la familia, y había una cantidad asignada de los artículos que no se tenían aquí. Por ejemplo, el azúcar, el arroz, mismo la carne, que había los 100 gramos por día por persona. Pero era para todo el mundo igual, ¿eh? No había preferencias. El resto, como he dicho otras veces, lo de la huerta, esto todo el mundo comía a voluntad. O sea que el dinero quedó abolido completamente en el sentido interno. El primer problema que hubo es que al ser todo gratis, te acuerdas del tabaco, el café, bueno, sí, ese es un problema que se creó. Sí, todo claro, el mundo quería tomar café porque era gratis, todo el mundo a fumar, o por lo menos recoger y eso hubo que rectificarlo. Entonces hicisteis los racionamientos del tabaco. No, el tabaco estaba racionado, pero no podíamos negarlo a nadie. Eso fue una contradicción para nosotros, porque queríamos suprimir los vicios y nos dimos cuenta que al darlo gratis, pues había más que fumaban. Pero no podíamos negarlo a nadie. En todos los pueblos aragoneses colectivizados se dieron experiencias semejantes, aunque no todos los campesinos participaron con el entusiasmo y el idealismo de Emilio Bernús. Yo entré, pero convencido de que propio nada. Mis casas se quedaron casi llorando y yo llevé los machos, los dineros que había y la comida y las ovejas, todo lo entregué allí, pero con un entusiasmo que ni me di cuenta ya, y trabajando igual, porque era la recolección de que iba retrasada y trabajábamos día y noche. En el verano del 36 la revolución triunfaba en la España republicana. Sin embargo, el ímpetu revolucionario no bastaba para ganar la guerra. En todos los frentes las milicias eran contenidas o derrotadas por el ejército rebelde. En esta crisis la república se encontraba dividida. Para algunos, principalmente el gobierno y los comunistas, la revolución debía esperar hasta que se ganara la guerra. Para los anarquistas y muchos socialistas, el principal propósito de la guerra era justamente defender y propagar la revolución. Pronto, esta polémica desembocaría en un conflicto violento, desatando otra guerra civil dentro de la guerra civil. En el centro y en el norte de España, los nacionalistas estaban ganando la guerra. Franco era el poder político y el generalísimo de unos ejércitos victoriosos. Los milicianos de la República, valientes pero desorganizados, carecían de un mando central. El gobierno republicano se veía impotente para contener la revolución. Los nuevos líderes revolucionarios tenían el poder a su alcance, pero inicialmente al menos no formaron un nuevo mando político ni militar.
Las tropas de Franco estaban acercándose a Madrid. Las continuas derrotas militares de la República forzaron una solución política. En septiembre de 1936, el socialista Francisco Largo Caballero formó el llamado Gobierno de la Victoria, en el que se incluyeron ministros socialistas y comunistas. El poder militar empezaba a centralizarse. La revolución perdía terreno. La revolución anarquista aún controlaba gran parte de Cataluña y Aragón. Los líderes anarquistas se negaron por principio a formar parte del nuevo gobierno, pero la situación militar y el creciente poder gubernamental les obligaría bien pronto a reconsiderar esa decisión. El nuevo gobierno constituía además un triunfo para un partido comunista cada vez más poderoso. Siguiendo la línea de Stalin, los comunistas españoles eran partidarios de un frente popular antifascista, una coalición en la que estuvieran representados también los partidos centristas y que tuviera una imagen lo suficientemente moderada como para atraer el apoyo de las democracias occidentales. Los comunistas querían evitar los excesos revolucionarios e imponer orden y disciplina. Y esa guerra civil necesitaba... Habla Enrique Lister. Con su ejército organizado necesitaba también un ejército. Un ejército. Y la verdadera cuna y el verdadero ejemplo de ese ejército fue el Quinto Regimiento. La disciplina y efectividad del Quinto Regimiento eran la mejor propaganda para la posición comunista. Los comunistas estaban contribuyendo decisivamente a la creación del nuevo ejército popular. Sus rivales, los anarquistas, eran antimilitaristas, enemigos de la jerarquía y la disciplina. Para ellos, la guerra, como la revolución, debían responder a la iniciativa popular. Yo siempre he creído que el día que empezó a militarizarse al pueblo, el día que se destruyó el carácter espontáneo de combate popular, empezamos a perder la guerra. Y eso no lo han querido concebir nunca los comunistas. Todos los tipos de guerra requieren armas, y la Unión Soviética era el único país dispuesto a venderlas a la República en grandes cantidades. La ayuda soviética incrementó el poder de los comunistas españoles, un partido minoritario antes de la guerra, que ahora se estaba convirtiendo en la mayor fuerza política de la República. La ayuda soviética llegó justo a tiempo para ayudar a defender Madrid. No pasarán. En noviembre de 1936 los ejércitos nacionalistas estaban a punto de cercar Madrid. Cuando se produjo la gran ofensiva, los madrileños lucharon hombro a hombro con los oficiales leales y con los milicianos que habían estado en continua retirada durante los últimos meses. Madrid resistió. La defensa de Madrid se convirtió en leyenda y dio nuevos ánimos a los combatientes republicanos. El líder anarquista Buenaventura Durruti murió en la defensa de Madrid. Su funeral en Barcelona fue una inmensa manifestación anarquista. Pero el anarquismo estaba cada vez más dividido y desmoralizado. Con el enemigo a las puertas de Madrid, los dirigentes anarquistas accedieron finalmente a formar parte del gobierno central. 4 anarquistas fueron nombrados ministros en el gobierno central. Otros ya habían entrado a formar parte del gobierno autónomo catalán. Estas actividades contradictorias de los dirigentes confundían y desmoralizaban a los militantes. A la vez, el proceso de colectivización anarquista en Cataluña estaba perdiendo impulso. Las autoridades regionales maniobraban hábilmente para hacerse con el control de las industrias colectivizadas. Habla Josep Tarradellas. El presidente del gobierno y consejero de finanzas era yo. Por lo tanto, ante la negativa de la CNT de dar facilidades a este control de la Generalitat,
Di órdenes a todos los bancos que no se pagase ningún cheque ni se hiciera ninguna entrega a las fábricas colectivizadas sin el permiso de la Cancillería de la Generalitat. Entonces encontraron los obreros en una situación difícil. Acabaron mis existencias en metálico y en el momento en que iban al banco les decían que no, que necesitaban un permiso especial de la Generalitat. La Generalitat decía no, porque esta colectividad no está controlada por nosotros. Mientras los anarquistas se debilitaban, la influencia comunista crecía. El partido atraía a muchos de los que se veían amenazados por la revolución. Republicanos moderados que admiraban la disciplina comunista en el frente y en la retaguardia. El caos revolucionario aún imperaba en gran parte de la España republicana. Habla Pere Ardiaca. Eso creaba un malestar tremendo en el país. Y como nosotros éramos partidarios de disciplina, de control, de poner todas las normas que hacían falta para restablecer el ejército, para restablecer la policía, para restablecer la justicia, pues es evidente que todas estas cosas eran cogidas por la población de una manera favorable. Sin embargo, los métodos comunistas de reclutamiento creaban enorme resentimiento en el resto de la izquierda. El Partido Comunista, a diferencia Habla Sócrates Gómez. Aunque no de otras organizaciones tampoco, abre las puertas de manera incondicional y sin ningún control a quien quiera acceder a él. Lo que le importaba era hacer partido, aprovechándose de una coyuntura singularísima a la vida de nuestro país. Y así lo hace. Y claro, es fácil crecer, pero crecer de una manera inteligente. En eso hay que concederles que sí supieron hacerlo. Al que es soldado, hacerle sargento al día siguiente. Y al que es sargento procedente de milicias, o al profesional, que ahí hubo un campo de cultivo tremendo, hacerle teniente, y al otro capitán, cultivar la ambición, de suerte que se encontrara con un núcleo incondicional que, si en la vida civil podía no tener mucha importancia, en la militar habría de tener. Los comunistas habían cambiado de posición. Inicialmente habían considerado la revolución como una amenaza para la República. En marzo de 1937 aceptaron públicamente por primera vez los cambios revolucionarios que habían tenido lugar. Sin embargo, los comunistas insistieron en que no debían producirse más cambios revolucionarios. Ganar la guerra debía ser la prioridad de la República. Este objetivo requería una unidad férrea, un poder central fuerte y la consiguiente reducción del poder autonómico de Cataluña y el País Vasco. El control sobre la industria de guerra era una de las causas de fricción entre el gobierno central y Cataluña. La única fábrica que había de cartuchería en nuestra zona estaba en Toledo, a las afueras de Toledo. Y mi viaje, principalmente, era para pedir al gobierno que, toda vez que estaba aún en nuestras manos esta fábrica, fuese transportada a zona nuestra, y en todo caso a Cataluña, que era el único lugar en que se podía hacer. La gestión de Tarradellas en Madrid fracasó. El gobierno central estaba alarmado ante la creciente independencia de los catalanes. Me fui de Madrid sin la fábrica de Toledo. Poco tiempo después me enteré, como todos los españoles, de que la fábrica había caído en manos del general Franco. Prefirieron que la tuviese el general Franco, en cierta manera, que no entregarla a un loco que regía el estatuto. Pero las disputas sobre poder regional no eran tan destructivas como el enfrentamiento entre los comunistas y sus rivales. En esta reunión, en marzo de 1937, José Díaz, secretario general del Partido Comunista, preguntó: ¿quiénes son los enemigos de la República? Y los identificó como los fascistas, los incontrolados y los trotskistas. Esta era la línea estalinista. En la Unión Soviética, los incontrolados, los anarquistas, ya habían sido eliminados. La Guerra Civil Española coincidió con la depuración de los rivales políticos de Stalin. León Trotsky había sido enviado al exilio en 1929. Bolcheviques veteranos como Sisoviev y Kamenev, que aparecen juntos en esta foto de un funeral, fueron ejecutados en 1936. Para los stalinistas, trotskistas eran todos los marxistas independientes que desafiaban el poder de Moscú. Los comunistas en el resto de Europa justificaban esta actitud. Trotsky era calificado de agente nazi. Bill Bailey era un comunista norteamericano que combatía en las brigadas internacionales.
Habíamos visto que Stalin intentaba defender el país ante los enemigos y por eso estaba realizando esas purgas de personas a las que creíamos enemigos del pueblo ruso y por lo tanto de toda la clase obrera. Más adelante se demostró que estaba equivocado, que solo era un paranoico. Esta gente a la que purgaba había luchado por el gran ideal socialista. Pasaron penas y sufrimientos para crear esa sociedad y acabaron muriendo como perros. The great ideals of socialism. They want you all the aches and pains and the terror to create this society, only to be taken out later as dogs and shot. El POM era un partido marxista independiente que criticaba abiertamente la dictadura stalinista. Para Moscú y para el Partido Comunista Español, el POM era trotskista y por lo tanto colaborador del fascismo. Frank Deegan era un estibador de Liverpool que había venido a luchar en España. Nuestros comisarios políticos nos dijeron que las tropas en el frente de Aragón, la mayoría anarquistas y miembros del POM conocidos como trotskistas, estaban confraternizando con el enemigo, incluso jugando partidos de fútbol. El 1 de mayo de 1937 se había creado tal tensión política en Barcelona que hubo que suspender la manifestación sindical. Los anarquistas y el POM eran aún poderosos allí. Tanto el Partido Comunista como el gobierno central, con la excepción de los ministros anarquistas, querían imponer su autoridad en Barcelona. El enfrentamiento empezó aquí, en la Telefónica, todavía controlada por los anarquistas. Enriqueta García Cervera era una de las telefonistas de servicio. Y yo estaba en el locutorio. El locutorio estaba delante de la ventana. Y entonces los guardianes de la FAI estaban durmiendo allí. Y de pronto a las 3 vi 2 o 3 camiones de guardias de asalto que con una rapidez extraordinaria entraban dentro de la Telefónica. Y que se quedaban unos a la derecha y otros a la izquierda. Se veía que en el primer piso estaba el control. Y fueron subiendo y se oyeron tiros. Entonces, claro, se amontonaron todos. Era el desafío que los anarquistas esperaban. Levantaron barricadas en toda la ciudad y empezaron los tiroteos. En el frente de Aragón, algunas unidades anarquistas iniciaron el regreso hacia Barcelona. El anarquista Juan Manuel Molina era subsecretario de Defensa en Cataluña. De la Consejería de Defensa llamo a todos los... La tercera sección me llama a todos los jefes y comisarios de todas las divisiones de los frentes, hablo con ellos, les digo que estén tranquilos, que aseguren los frentes, que no pasa nada en Barcelona, que nos bastamos y nos sobrábamos. Los anarquistas eran prácticamente dueños de la ciudad. El gobierno aún no había enviado refuerzos. Y efectivamente, en Barcelona pues éramos igual dueños de la situación. Yo no había intervenido todavía. Todos los cuarteles de Barcelona estaban en mis manos, la dirección. Aparte el Carlos Mas, que estaba rodeado del pueblo, para asaltarlo cuando se diera la orden. Los ministros anarquistas corrieron a Barcelona. Federica Montseny, ministro de Sanidad, habló por radio a sus seguidores. Se trataba de impedir una guerra civil en la retaguardia. Haciéndoles comprender que no podía continuar aquello, que había que deponer las armas, que había que terminar aquella lucha fratricida, que hundíamos los frentes, que terminaba la guerra de una manera vergonzosa, que hubiera sido un espectáculo terrible a los ojos incluso del mundo. Las súplicas de los ministros indignaron a muchos militantes en las barricadas. Se sentían traicionados, estaban convencidos de que deponer las armas supondría la derrota final de su revolución. Y entonces allí soy yo todas las barbaridades que te puedes imaginar contra los compañeros que son ministros, ya se han olvidado de que eran obreros y de que una revolución se hace en la calle y en las barricadas, no en los ministerios. Bueno, allí oí, y cuando los cojamos les pegaremos 2 tiros. Allí oí todas las barbaridades y amenazas que pueden de gente pues
muy quemada y además muy fastidiada de intuir que si se rendían las armas, allí iba a empezar la represión. Toda la gente tenía un poco en memoria la represión contra los anarquistas en la revolución bolchevique. Y toda la gente pues conocía aquel episodio y estaban seguros de que, como así sucedió en parte, de que íbamos a ser víctimas de una represión por parte de los comunistas. El gobierno de la República envió tropas a Barcelona para combatir la insurrección. Los 5 días de combates callejeros causaron unas 500 muertes. El gobierno central había impuesto su autoridad en Cataluña. Para muchos anarquistas era la derrota final. Es verdad que en eso se pierde la guerra, se pierde la revolución y se pierden todas las esperanzas que había depositado el pueblo español en la transformación, en los sucesos de mayo. Los sucesos de mayo provocaron también la caída de Largo Caballero, el primer ministro de la República. El antiguo aliado de los comunistas se había convertido en un político demasiado independiente y tolerante para los disidentes. Fue reemplazado por Juan Negrín, otro socialista, pero más pragmático y autoritario que Largo Caballero. Los anarquistas habían quedado anulados en Cataluña. Ahora los comunistas podían ocuparse de sus otros rivales, los del POUM, que habían luchado junto a los anarquistas en los sucesos de mayo. En junio de 1937 el POUM fue declarado ilegal y se ordenó la detención de sus dirigentes. El primero en ser detenido fue el secretario general, Andrés Nin. Julián Gorkin estaba en el mismo edificio cuando llegó la policía. Un minuto o minuto y medio después subió otro miembro del comité ejecutivo, Adroer, Gironella, a decirme que había llegado la policía para detenernos, que se llevaban a Andrés Nin, ¿verdad? Yo me asomé incluso al balcón y vi salir tranquilamente a Andrés Nin en medio de los policías, ¿verdad? Nunca hubiera creído que no volvería a verle y la tragedia terrible que se estaba preparando para la muerte de Andrés Nin. Nin desapareció. Al parecer fue conducido a la cárcel de Alcalá de Henares y posteriormente asesinado por agentes de Stalin. Los otros dirigentes del POUM fueron detenidos y acusados de alta traición. La revolución quedó frenada. El terror revolucionario fue reemplazado por una represión policial sistemática y controlada en gran medida por los comunistas. Este documental de propaganda nacionalista realizado al final de la guerra muestra celdas de tortura instaladas en un convento barcelonés. El frío, las descargas eléctricas y las últimas técnicas de desorientación fueron utilizadas no solamente contra los espías nacionalistas, sino también contra los disidentes de izquierdas que no aceptaban la nueva disciplina republicana. Aragón era el último feudo anarquista. En agosto de 1937, el comandante comunista Enrique Lister fue enviado a Aragón para restablecer la autoridad del gobierno central. Las fuerzas comunistas devolvieron sus tierras a todos los campesinos que habían sido obligados a entrar en las colectividades. El gobierno central había recobrado todo su poder político. Las milicias revolucionarias se habían convertido en un ejército popular. Pero las derrotas militares seguían sucediéndose. El nuevo ejército popular era incapaz de contener las ofensivas franquistas. Después de haber asegurado el control sobre Aragón, el ejército republicano lanzó otra ofensiva en un intento de aliviar la presión nacionalista sobre el norte. La primera batalla se produjo en Belchite. Como ya había ocurrido antes, la República sufrió miles de bajas atacando un objetivo de poca importancia estratégica. La batalla de Belchite es una experiencia imborrable para el voluntario norteamericano Bill Bailey. Lo que ocurrió fue que los fascistas estaban tan bien parapetados que teníamos que pagar por cada metro que avanzábamos.
Había muertos por todas partes, muertos en cada calle. La única forma de tomar una casa era agujerear las paredes, lanzar granadas de mano, ampliar el agujero, entrar en la casa siguiente. Así, hora tras hora, hasta que tomábamos una calle entera. Hacíamos lo mismo en ambos lados de la calle. Entrábamos en un piso bajo y luego en el sótano. Se resistían en todos los rincones. Finalmente, después de 4 o 5 horas, tomábamos la calle, pero pagando un enorme precio. Belchite cayó en manos de la República, pero la ofensiva fracasó. Y pocos meses más tarde los nacionalistas reconquistaron la población aragonesa con poco esfuerzo. El mando republicano parecía falto de convicción en su capacidad militar. Tenía un ejército popular que utilizaba estrategias conservadoras. La guerra de guerrillas fue una de las opciones que la República jamás llegó a utilizar en gran escala. Casi siempre intentó atacar frontalmente y casi siempre fracasó, a menudo con pérdidas cuantiosas. A fines de 1937, la República montó otra ofensiva para detener el constante avance nacionalista. Esta vez, el objetivo era Teruel. En pleno invierno aragonés, Teruel fue conquistado. Nuevamente el triunfo no justificaba las pérdidas. Els valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impregnat per aquests sentiments i per a guanyar aquests postulats. Visca la llibertat catalana! Ni siquiera las arengas del presidente catalán Luis Companys podían levantar la moral republicana. En enero de 1938, las tropas de Franco contraatacaron y reconquistaron Teruel. Nuevamente, un éxito inicial de la República había acabado en desastre. Las fuerzas nacionalistas se disponían a avanzar hacia el Mediterráneo. Con la retirada republicana, miles de refugiados entraron en Cataluña, una Cataluña desmoralizada y hambrienta. Solo militantes como Teresa Pàmies mantenían la fe en una victoria republicana. Nosotros teníamos una actitud tan entusiasta, tan romántica, que no veíamos qué papel estábamos haciendo al subir a los faroles de las calles para arengar a aquellas pobres mujeres que hacían colas. Y también había muchos niños. Hacían colas para tener un poco de pan. Nosotras, subidas a los faroles, les decíamos que no pasarían, que nosotros ganaríamos la guerra, que tendrían la posibilidad de vivir una vida alegre. Todo esto hoy parece como si fuera demagogia, pero no lo era. En febrero de 1938, las tropas nacionalistas avanzaban hacia el Mediterráneo. Cataluña, el bastión revolucionario, estaba cercada por los nacionalistas. Pero la revolución del 36 ya no era más que un recuerdo,
tanto en Cataluña como en el resto de la España republicana. El 14 de abril de 1938 las tropas nacionalistas llegaron al Mediterráneo y la República quedó dividida. Mientras los soldados de Franco celebraban sus victorias, la República preparaba una ofensiva para evitar la derrota final.